Muy buenas tardes, queridos hermanos y queridas hermanas. Le damos gracias al Señor por darnos esta hermosa oportunidad de una vez más poder reunirnos en el nombre de Jesús. Damos gracias al Señor por este día, por este servicio que nos permite llevar a cabo. Así que vamos a dar hasta ahora inicio, y allá en sus hogares les invito a que podamos orar y presentarnos delante de Dios para que todo lo que llevemos a cabo en este día se lo podamos entregar al Señor para darle honra y gloria y alabanza a Jesucristo. Así que les invito allá en sus hogares a que inclinen su rostro. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, le damos gracias, Señor, por permitirnos, Dios mío, una vez más podernos reunir, Dios mío, a través de estos medios, Señor. Gracias le damos, Señor amado, porque usted ha sido bueno con nosotros. Usted ha sido bueno con su pueblo, Dios mío, porque nos ha fortalecido, nos ha llenado con su presencia, Dios. Ha traído siempre una palabra de aliento y de consuelo a nuestras vidas, Dios. Estamos en un tiempo de mucha dificultad, Dios amado, pero en medio de todo lo que estamos viviendo, allí se ha hecho presente su presencia. Su buen espíritu nos ha guiado, nos ha ayudado, Señor. Gracias, Dios, por cada hermano y hermana amada que usted permite que se conecte a través de estos medios, Señor. Gracias, Dios mío. Le ruego en el nombre poderoso de Jesucristo, Dios, que usted les bendiga, que usted les ayude, que usted les fortalezca, que usted pueda ayudar a todos nuestros hermanos también, Dios, que están pasando momentos difíciles, Señor. Sabemos que este es un tiempo de mucha dificultad, Dios mío. Hemos tenido, Señor, partida de nuestros amados hermanos, Dios, y pedimos en el nombre de Jesucristo, Dios, que la gracia suya se derrame en abundancia sobre cada corazón de sus hijos e hijas, Dios mío. Usted pueda fortalecer el alma necesitada, el alma que clama delante de usted, Dios amado. Usted sea bendiciendo a todos los enfermos de nuestra congregación, Dios mío. Usted sea bendiciendo a cada hijo suyo que le necesita, que clama por un milagro en su vida, que clama delante de usted, Dios, para que usted envíe su ayuda, Dios. Padre, ¿a quién golpearemos la puerta? ¿A quién pediremos ayuda si no es a usted, Dios mío? Padre, su palabra dice que los justos claman y usted los oye, Dios. Y mientras nosotros nos humillemos delante de su presencia, sus oídos van a estar abiertos al clamor de su pueblo, Dios. Gracias, Dios, gracias por esa virtud divina, por esa virtud que desciende desde el cielo, Padre, para ser derramada, aleluya, en nuestras vidas, Señor. Gracias, Dios amado, porque tenemos la bendita esperanza en nuestras almas, Dios, de que un día usted vendrá por cada uno de nosotros si permanecemos fiel hasta el fin, Dios mío. Le pido que en esta tarde, Dios amado, cada uno de mis hermanos sea bendecido con su presencia, sea bendecido a través de la alabanza, las adoraciones, Padre, en el nombre de Jesús. Sea bendecido a través de la exhortación de su bendita y hermosa palabra, porque todo lo que proviene de usted es bueno para nuestras almas, Dios. Señor, gracias le doy, gracias le doy. Le pido que bendiga a cada hermano que está conectado a través de estos medios, y aún aquellos que no lo han podido llevar a cabo, también les bendiga, porque también ellos necesitan de usted. Y también bendiga a todas las visitas que también de una u otra manera están viendo, Dios mío, esto. También les bendiga. Usted también puede hablar a sus corazones, a sus vidas, Señor, que también puedan tener ellos un encuentro genuino con Jesucristo, Padre, porque la única manera, Dios mío, de poder estar a salvo, Dios amado, es estar cerca de su presencia, Dios. Gracias le doy en esta tarde. Gracias por cada hermano y hermana que usted permite, Dios mío, que pueda estar aquí a esta hora delante de su hermosa presencia, Padre. Gracias, Señor, y le damos toda la gloria merecida a su nombre, Señor Jesucristo, porque usted la merece por los siglos de los siglos. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios para siempre. Gloria al Señor. Amén. Amén. Le damos gracias al Señor, queridos hermanos,
porque Dios nos permite estos medios tan maravillosos de poder estar delante de su presencia. Así que ahora, queridos hermanos, también viene una parte muy especial, que es elevar la alabanza y la adoración a nuestro Dios. Esa adoración que Dios espera en su trono, de su pueblo, de sus hijos. Así que Dios nos ayude a disponer nuestro corazón, a alabar a este Dios tan grande y sublime, que nuestra alabanza sea una alabanza de gratitud por todo el bien que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Así que les dejo con mi amado hermano músico, que trae la alabanza y la adoración a nuestro Dios. Así que allá en sus hogares, adora al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Amén. Estando aquí en tu presencia, pensando en lo que has hecho tú por mí, calmado, te espero aquí, solo para oírte otra vez. Santo, justo, fiel hasta el final, sublime, eterno, amigo y redentor. Yo te adoro por quien eres tú. Yo te adoro por quien eres tú. Yo te adoro por quien eres tú, Jesús. Estando aquí en tu presencia, pensando en lo que has hecho tú por mí, calmado, te espero aquí, solo para oírte otra vez. Santo, justo, fiel hasta el final, sublime, eterno, amigo y redentor. Yo te adoro por quien eres tú. Yo te adoro por quien eres tú. Yo te adoro por quien eres tú, Jesús. Yo te adoro por quien eres tú. Yo te adoro por quien eres tú. Yo te adoro por quien eres tú, Jesús. En mi alma están tus promesas, tu amor está siempre. En mi alma están tus promesas, tu amor está siempre. Yo te adoro por quien eres tú. Yo te adoro por quien eres tú. Yo te adoro por quien eres tú, Jesús. Digno de recibir toda adoración, digno de recibir hoy esta canción, digno de entregarte mi adoración. Vivo por ti. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti.
vivo por ti, Dios. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abre tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, vivo por ti, Dios. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abre tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Construiré mi vida en tu amor, ahí estoy seguro, mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido. Construiré mi vida en tu amor, ahí estoy seguro, mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abre tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Amén, amén. Gloria sea al Señor. Qué bueno es alabar el nombre de nuestro Dios. Amén, queridos hermanos. Así que les invito también, a esta hora vamos a leer una pequeña porción de la palabra que la encontramos en Apocalipsis, capítulo número 3, y vamos a leer el versículo número 10. Y la palabra del Señor dice así: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Amén. Aleluya. Cuando aquí la palabra del Señor nos está hablando a cada uno de nosotros, Dios le está dando esta revelación a Juan en la isla de Patmos y le estaba mostrando las cosas que iban a acontecer al final de los tiempos. Amén. Y nosotros, queridos hermanos, ya estamos viviendo el final de los tiempos. Amén. Pero aquí tenemos una esperanza y una promesa bendita para cada uno de nosotros. Cuando Dios dice: yo te guardaré en aquel día de todo el mal que sobrevendrá
sobre la tierra. Amén. Nosotros seremos guardados por el Señor. Y no solamente aquel día, sino hoy somos guardados por el poder de Dios. ¿Y qué es lo que pide Dios de nosotros? Una sola cosa, que nos mantengamos fieles, con convicciones firmes en su palabra. Amén. Eso es lo único que pide Dios, y que le creamos a Él, porque ciertamente Él nos guardará a cada uno de nosotros, porque así Él lo ha prometido. Así que, queridos hermanos, ahora le dejo con nuestro amado hermano que trae la exhortación de la palabra. Que el Señor les bendiga grandemente a cada uno de ustedes, que Dios bendiga sus hogares, sus familias, sus seres queridos, y que podamos estar siempre delante de la hermosa presencia de nuestro amado Salvador Jesucristo. Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Amén. Bendiciones, hermanos. Que el Señor les bendiga, que el Señor añada su bendición a la vida de cada uno de los que nos está escuchando en esta tarde. Hemos alabado, exaltado el nombre del Señor. Le damos gracias a nuestra hermana, amén, a los músicos, a aquellos que están ahí trayendo la alabanza y la adoración a su iglesia, amén, al cuerpo de Cristo. Gracias al Señor por este medio que tenemos. Le invito en esta tarde, el Señor me da el privilegio y la bendición de poder traer la palabra del Señor, y le invito a abrir su Biblia en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3. Vamos a leer los primeros 5 versículos. 2 de Tesalonicenses, capítulo 3. Dice así la palabra del Señor. Amén. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque en tu inmenso amor y misericordia, Señor, tú enviaste a tu Hijo amado al sacrificio en la cruz del Calvario por nuestras vidas, por nuestra salvación, por la vida eterna, Señor, que tenemos. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque a través de la sangre preciosa de Cristo somos limpiados, Señor. Somos transformados, somos hechos nuevas criaturas, Señor, gracias. En esta tarde, Padre, pedimos que esta bendita palabra, Señor, que acabamos de leer, tu bendita palabra, porque tu palabra es bendita, Señor, obre en la vida de cada uno de los que está oyendo este mensaje. Señor, glorifícate en sus hogares, obra, Señor. Sabemos que en el nombre de Jesús, Señor, hay poder, hay victoria, hay transformación. Tu bendita palabra, Señor, sea obrando en esta tarde. Señor, sanando toda herida, todo dolor, alentando, Señor, fortaleciendo, aumentando nuestra fe, Señor, a través de tu bendita palabra. Señor, háblanos, Señor, en esta tarde. Habla, Señor. Queremos escuchar tu mensaje, tu palabra, tu bendita palabra. Señor, glorifícate en cada hogar. Que la presencia de tu Santo Espíritu sea obrando, dirigiéndonos al conocimiento de Cristo. Señor, gracias. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por estos medios que tú nos das, Señor, para poder seguir adelante en el crecimiento, Señor, en conocer más de ti. Gracias por la presencia de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos gracias al Señor. Amén. Aquí, como estábamos leyendo en este pasaje de la palabra del Señor, la predicación de hoy día tiene como tema esperando su venida. ¿Está usted esperando la venida del Señor? Amén. Espero que ese amén se escuche fuerte. Amén. Estamos esperando la venida del Señor. Sabemos que la venida del Señor puede ocurrir en cualquier momento. Desde el momento en que hemos conocido al Señor, hemos nacido de nuevo, sabemos que cada día más se acerca su venida. Cada día más tenemos la esperanza de que el Señor nos llame para reunirnos con Él. Amén.
Los creyentes estamos esperando que el Señor Jesucristo llame a su iglesia, aquellos que han recibido a Cristo como su Salvador personal, la iglesia lavada por la sangre del Señor, a la cual usted y cada uno de aquellos que no le han conocido pueden conocerlo. Solamente tienen que creer en el Señor Jesús y aceptarle como su Señor y Salvador y vivir una vida conforme a su palabra. Amén. Por eso es importante la lectura, la exhortación de la palabra, el conocer más de Cristo. Le invitamos, si usted no le conoce, venga a conocer al Señor. Y tenga también esta esperanza que tenemos nosotros como creyentes, de que el Señor viene por su iglesia y estamos esperando que Él nos llame. Sabemos que nuestro Señor y Salvador va a venir, amén. Y en esta espera debemos estar establecidos en la palabra. Mientras esperamos, debemos estar establecidos en la palabra de Dios y también cuidar nuestro andar en esta tierra. El apóstol les animó con el pensamiento de que a pesar de las circunstancias presentes, a pesar de lo que estemos pasando, hermano, a pesar de lo que está sucediendo en este mundo, de todo aquello que está pasando, a pesar de todo eso, Dios cumplirá su propósito en su vida. Dios cumplirá el propósito por el cual nos ha llamado a cada uno de nosotros. Porque el Señor tiene el control de todo. El Señor tiene el control, amén. El Señor está ahí, al lado suyo. Dice que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Él estará, su presencia a través de su Santo Espíritu en nuestras vidas. Y este Señor Todopoderoso, nuestro Dios, amén, nuestro Salvador, nos invita a que nosotros estemos establecidos en su palabra, que le conozcamos cada día más, que tengamos una vida cristiana, demostrando en nosotros el amor fraternal, el ser ejemplo, una conducta digna de la ética del Evangelio. Eso pide el Señor mientras esperamos su venida. Aquí en 2 de Tesalonicenses vamos a comenzar ahí viendo los primeros versículos. Dice ahí, por lo demás, hermanos, por todo lo dicho, eso está diciendo el apóstol Pablo, amén. Por todo lo que anterior dicho, por todo, usted puede leer la Tesalonicenses, el primera y segunda, y va a ver ahí que habla de la venida del Señor. Habla también cuando Él venga aquí a esta tierra, habla del arrebatamiento de la iglesia, habla también de una vida conforme a la palabra de Dios. Y aquí el apóstol dice, por los demás hermanos, orad por nosotros. Pablo está haciendo un llamado aquí a la iglesia, y ese llamado es para hoy en día, cuando nosotros estamos frente a todo esto, nuestras vidas dependen solamente del Señor, debemos orar, debemos buscar el rostro del Señor. El Señor nos invita y nos dice siempre, buscar mientras pueda ser hallado, amén, llamarle en tanto está cercano, y le invita a usted, a cada uno de ustedes, a buscar al Señor. Aquí el apóstol está diciendo, hermanos, orad por nosotros. La oración es indispensable para la vida personal y para el ministerio que el Señor nos ha dado. Pablo estaba pidiendo a los de Tesalonicenses que oraran por él, para que el mensaje del Señor se difundiera rápidamente. Pero Pablo no tan solo lo pedía, el apóstol Pablo oraba por ellos y oraba por todos aquellos por los cuales él llevaba el mensaje, él llevaba la palabra del Señor, para lo cual el Señor lo mandó, el apóstol de los gentiles. Pablo oraba por ellos, pero también invitaba a que oraran por él, a oraran para que el Señor los llevara a predicar, a que la palabra del Señor siguiera difundiéndose, para que la palabra, aquí dice, del Señor corra, se difunda. A través de estos medios nosotros estamos difundiendo la palabra del Señor. Estamos hablando de Cristo, del Evangelio del Señor, a través de esto tan importante que es la oración. La oración del cristiano, la oración de usted, la oración de doblar nuestras rodillas, de reconocer de que el Señor es el único que puede ayudarnos, es el único que tiene la palabra de vida, es el único que tiene la esperanza para nosotros, para nuestra familia, para nuestro Chile, para este mundo. El Señor es nuestra esperanza, hermano.
Cuán importante es la oración. Por eso Pablo invita aquí a los creyentes que oraran por ellos. Cuán importante que usted debe tener tiempo de oración, tiempo de intimidad con el Señor. El Señor nos invita a orar permanentemente. En Efesios, y le invito a abrir ahí su Biblia, Efesios 6:18, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia, que voy a ponerlo entre paréntesis, orando con todo, continuamente, persistentemente, persistentemente y súplica con todo, por todos los santos. Todo ministerio, hermano, necesita de la oración. Pablo, apóstol, maestro, evangelista, misionero, necesitaba la oración. Necesitaba el apoyo de los hermanos en la oración. Hablamos de misiones, decimos que algunos van, otros oran, otros ofrendan, otros apoyan las misiones. Cuán importante es la oración en cada ministerio, en la enseñanza, en la predicación, en la alabanza, cuando nuestros hermanos preparan la adoración de esta tarde, cuando estuvieron ahí preparando la lectura de la palabra, hubo tiempo de oración. Y debe haber tiempo de oración. Siempre debemos buscar tiempo para orar, tiempo para hablar con Dios, para comunicarnos con Dios. Cuán importante es la comunicación, hermanos. Siempre decimos que la comunicación es algo indispensable en una relación. Y Dios nos invita a apartar tiempo, a ir a nuestro cuarto, a encerrarnos ahí, a poder orar, a hablar con Dios. Y el apóstol Pablo lo sabía, él siempre apartaba tiempo, él oraba por los creyentes, él oraba por la iglesia, anhelaba llevar la palabra. Y nos invita aquí a nosotros también a orar. Cuán importante es la oración en los ministerios. Grandes hombres de Dios, yo leía hace tiempo atrás, ahí le preguntaban el éxito, le decían, ¿cómo tú llevas a tanta gente a Cristo? ¿Cuál es la fórmula? Le decían. Y este gran hombre de Dios, o este siervo de Dios, porque somos siervos del Señor, cada uno de nosotros somos siervos, somos llamados a servir al Señor y a servir a nuestros hermanos. Y este siervo de Dios le decía, porque era un reportero, y le decía, ¿sabes cuál es? Y lo llevó debajo de la iglesia. Había, si no me equivoco, 300 hermanos orando cuando él predicaba. Cuán importante es la oración en un ministerio, cuán importante es la oración. Leí ahí una frase que alguien lo envió al WhatsApp ahí de la iglesia. Mientras tú te mantienes de rodillas, tu familia se mantiene de pie. Cuán importante es doblar nuestras rodillas y buscar el rostro del Señor. Aquí Pablo le dice, hermanos, orad por nosotros. Debemos estar orando. Hay necesidad, hay hermanos que están enfermos, hay problemas, hay dificultades, hay temor. Pero ¿sabe quién puede sanar todo eso? Es Cristo. En su sacrificio perfecto nos da salvación, nos da vida eterna, nos da esperanza. Él es el que da una nueva vida y una vida en abundancia. Por eso es importante a este llamado. Pablo dice, orad, hermanos, orad por nosotros, orad por aquellos que nos presiden, orad por nuestro presidente, orad por las autoridades. La Biblia nos dice el Señor, hay un mandato del Señor que debemos orar. Orar para estar en paz. Orar, hablar con el Señor, amén. Como lo leíamos ahí, orar en todo tiempo, dice en Efesios 6:18. ¿Y qué pedía Pablo? Dice, ahí en el mismo versículo, usted lo puede ver nuevamente, ahí el versículo 1, dice, por lo demás, hermano, orar por nosotros. ¿Para qué? Para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Para que este mensaje, para que la palabra del Señor siga difundiéndose, amén, es la que va a transformar la palabra. Eso decía Pablo, oren por nosotros, porque la palabra del Señor no se estanque, no haya problemas para ir a lugares a predicar.
Debemos seguir orando, orando por nuestros misioneros, orando por los pastores, orando por los maestros de escuela dominical, orando por nuestras vidas, que seamos luz donde quiera que vayamos, que entreguemos un tratado, que hagamos una llamada telefónica, que oremos por teléfono. Cuán importante a lo mejor llamar y decir, hermano, quiero orar por ti. Tengo un mensaje, tengo una palabra, porque la palabra del Señor es la que produce vida, la palabra del Señor es la que transforma, la palabra, ese mensaje que un día tú y yo escuchamos. Y el Señor nos invitó a conocerle como el Salvador de nuestras vidas. Esa palabra que nos insta a poder seguir adelante, que nos alienta, esa palabra que nos da vida. Cuán importante, aquí el apóstol decía, Pablo está diciendo aquí, la palabra de Dios capacita al creyente para vivir en este mundo de maldad. La palabra del Señor capacita, le ayuda, le fortalece para vivir en este mundo de maldad. La palabra es la que establece firmemente al creyente en su andar por la tierra. Establece firmemente al creyente. En las primeras sección, ahí vamos a leer en 2 de Tesalonicenses 2, en estos versículos 2, del 13 al 17, dice así la palabra del Señor. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Esto está en estos versículos, amén. El apóstol resalta la importancia de que los creyentes estuvieran establecidos en la palabra de Dios. Pablo recordó que Dios consuela nuestros corazones, amén, ahí en los versículos que acabamos de leer, y nos establece, nos afirma para que tanto en palabra como en obra hagamos lo que es bueno, es decir, lo que a Él le agrada. En 2 de Tesalonicenses, que acabo de leer, se lo voy a leer en una versión que se llama Nueva Traducción Viviente, amén, el versículo 15 al 17, dice, con todo esto en mente, amados hermanos, permanezcan firmes y sigan bien aferrados a las enseñanzas que les transmitimos tanto en persona como por carta. Que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, quien nos amó y por su gracia nos dio consuelo eterno y una esperanza maravillosa, los conforte y fortalezca en todo lo bueno que ustedes hagan y digan. Amén. Esta es otra versión, no nos queda más claro. Aquí hay una frase que alguien dijo, la Biblia lo mantendrá alejado del mal, pero el mal lo mantendrá alejado de la Biblia. Cuán importante es la palabra del Señor en nuestra vida. Ese fundamento, amén, es el fundamento, su palabra es el fundamento que debemos tener. Su palabra es la que nos va a reconfortar, hermanos. La palabra nos va a fortalecer, amén. Debemos orar, debemos buscar el rostro del Señor, pero debemos también leer la palabra. Pablo le invitaba aquí a los creyentes, oren por nosotros, para que la palabra siga adelante, para que la palabra sea predicada, sea enseñada, así como fue en nosotros, así como nosotros podemos alimentarnos de esta palabra.
esta palabra que nos va a reconfortar, nos va a fortalecer. A veces oramos y decimos que el Señor nos fortalezca. Debemos buscar en su palabra esa fortaleza, amén. La palabra viva y eficaz que el Señor tiene para usted, para cada uno de nosotros. Esta palabra a la cual el Señor dice que no volverá vacía. Este mensaje, el mensaje de la palabra del Señor nunca vuelve vacía, va a producir el fruto para el cual el Señor lo envió. Amén. En el versículo 2 de esta epístola, amén, del capítulo 3, dice: y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Por eso debemos orar, por eso debemos leer la palabra, debemos instruirnos. Vivimos en una generación perversa y mala. Aquí en este pasaje, en el versículo 2, vemos que Pablo pidió oración para él y sus colaboradores fueran librados de personas perversas y malvadas. A veces la propagación del Evangelio puede ser estorbada más por personas, por creyentes, o muchas veces puede ser estorbada mejor por nosotros mismos. Cuán importante, hermano, no ser piedra de tropiezo. Por eso también aquí el apóstol hablaba aquí a los tesalonicenses de su testimonio, de que mientras esperamos su venida debemos estar leyendo la palabra, debemos estar orando, debemos estar predicando, debemos seguir buscando el rostro del Señor, seguir entregando el mensaje, porque la misericordia del Señor que un día nos alcanzó a nosotros, su gran amor, está ahí. Su mano de misericordia no se ha cortado. Aún hay tiempo de conocerle, aún es tiempo de ser hijos de Dios, de aceptarle a Él como el Señor y Salvador. Y aquí dice también en este mismo texto que leímos, para que seamos librados de hombres perversos, amén, porque no es de todos la fe, no es de todos la fe. Los judíos tenían fe, pero no la fe que nace de la verdad de Cristo. Ellos persiguieron a Cristo, buscaban la ocasión para poder arrestarle y matarle, amén. Ellos buscaban cómo podían juzgarle por lo que él decía, hablaba, amén. Le habían rechazado y al rechazar se habían convertido en enemigos de Cristo. ¿Qué haría todo lo posible para impedir la obra de sus apóstoles? Ahí estaban los judíos, ahí estaban ahí los fariseos, los saduceos, ahí buscando en qué poder acusar a Cristo. Hay una versión que se llama Nueva Versión Española, amén. Y esta versión dice, no todos son de fiar, refiriéndose aquí, no de todos es la fe. Esta versión dice, no todos son de fiar, pues en el original griego el término tiene un doble significado, de fe y fidelidad. En el versículo 3 dice, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Fiel es el Señor es fiel a lo que prometió, a su palabra. Si el Señor lo dijo, Él lo hará. Si en su palabra está, Él lo hará, porque el Señor es fiel. Él permanece fiel a su palabra, fiel a sus promesas. Os afirmará y guardará. Nuestro Señor, en su infinita misericordia, en su gran amor, amén, Él nos guarda y nos afirma del mal. ¿Cómo somos afirmados de este mal? Yendo a la palabra de Dios y permitiendo que influya en nuestras vidas diarias, en nuestra relación con Dios y con los demás. Leyendo, instruyéndonos en la palabra, y que esta palabra, como dice también el texto bíblico, no tan solo oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Escuchemos la palabra, pero debemos practicar la palabra. Eso nos invita al Señor. Cuán importante es la palabra en nuestra vida. Esta traducción, como yo les decía, que se llama Nueva Biblia Española, dice, no todos son de fiar, el Señor sí es de fiar, y Él os afirmará y os guardará del malvado. Los animé y les fortalezca, los anime
y les fortalezca el corazón para que tanto en palabra como en obra hagan todo lo que sea bueno. Y es imprescindible que Dios, con su poder de firmeza, a sus hijos para guardarla en la fe sin caída. El Señor tiene el poder para guardarnos. Amén. El Señor es fiel. Él nos afirmará. Él nos guardará. A veces decimos, somos débiles, hermano. Tenemos debilidades, pero tenemos al Señor, que en nuestras debilidades Él se hace fuerte. Cuando reconocemos delante de su presencia que somos débiles, cuando reconocemos que necesitamos de Él, bienaventurados son aquellos que reconocen su necesidad de Dios, su pobreza espiritual, el reconocer que necesitamos de Él diariamente. Cuán importante es la comunicación, cuán importante es la oración, cuando nos comunicamos con Dios, cuando hablamos con Dios a través de la oración, pero también a través de la palabra, escuchamos la voz del Señor. La palabra, esta palabra bendita, escuchamos la voz del Señor. A veces decimos, no sabemos qué quiere el Señor que haga, no sé qué debo hacer. Lea la palabra. El Señor se lo va a revelar en la palabra, porque la palabra es la que el Señor nos dejó para estudiarla, para instruirnos, para revelarnos, y la presencia del Santo Espíritu en la vida de cada uno de nosotros está actuando y nos está guiando, porque el Señor lo dejó para que nos guiara al conocimiento de Cristo. Lea la palabra. Señor, guíame en esta palabra, guíame, muéstrame qué debo hacer, dónde ir, cuál es lo que debo hacer frente a esta circunstancia. Señor, tu palabra me reconforte, tu palabra me aliente, porque para eso el Señor nos dejó la palabra, reconfortarnos, este Dios maravilloso, este Dios fiel, este Dios que permanece. Dice que Él nos va a afirmar y nos va a guardar del mal. Sigo más adelante, aquí es Mateo, en 6:13. Aquí en la oración, amén, que Jesús enseñó en el Padre Nuestro. Dice también ahí en el versículo 13, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Él nos puede librar del mal. Él nos puede librar de caer. Él nos puede librar de ceder a la tentación. También en esta traducción viviente, que es una traducción que también hemos utilizado, amén, en alguna oportunidad, este mismo versículo dice, no permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Amén. Sea su oración, hermano, hermana, amigo. El Señor está ahí para ayudarnos. Amén. Él es el que nos va a afirmar. Él es el que nos va a guardar. Él es el que nos va a librar del mal. Cuando le aceptamos a Cristo como nuestro único Salvador y Señor de nuestras vidas. Invitamos a buscar el rostro del Señor. Quiero que también leamos un versículo ahí también, en 1 de Pedro 5:10. Y esta también es una alabanza, la cantamos, amén, en la congregación, cuando nos reuníamos. Pero esta alabanza viene y es este texto de la palabra, amén, 1 de Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo. ¿Hay aflicciones, hermanos? Sí. Somos cristianos, pero también tenemos aflicciones, dolencias, preocupaciones, pero el Señor ha vencido, amén. Muchas son las aflicciones del justo, dice el salmista, pero de todas ellas nos va a librar el Señor. Nuestro corazón debe estar confiado en el Señor. Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Mas el Dios de toda gracia, Él nos afirmará, Él nos va a perfeccionar, nos está perfeccionando. Dice que Él comenzó una obra en nosotros, la cual la terminará.
Dice que el carácter de Cristo debe ser formado en usted, en mí, en cada uno del creyente. El carácter de Cristo, este Dios todopoderoso, de toda gracia, de toda misericordia, este Dios que dio su amor y lo demostró a través de su Hijo, dando su vida por nosotros. Este Dios grande y maravilloso, grande en misericordia. Decía Jonás, yo sabía que tú lo ibas a perdonar, porque eres un Dios grande en misericordia y amor. Este Dios de amor, este Dios de misericordia. Hermano, en 1 de Pedro 5:10 que acabamos de leer, y como les decía, es una alabanza que cantábamos, y que usted también puede entonarla, amén, más al Dios de toda gracia. Él nos va a perfeccionar, Él nos va a afirmar, Él nos va a fortalecer, Él nos va a establecer. Y también en Judas, en el versículo 4, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Sin mancha, estas manchas, el pecado, lo que hay en nuestro corazón, solamente Cristo, a través de su sacrificio, donde derramó su sangre para limpiarnos de todo pecado, de toda maldad, solamente Cristo, solamente en Él hay salvación y vida eterna. Solamente en Él, solamente en Cristo. Él puede transformar, Él puede libertar, Él puede cambiar tu lamento en danza. O como también lo cantamos, Él cambia nuestro lamento en baile. Él transforma la vida. Si acudimos a Él, un corazón humillado delante de su presencia, Él no desprecia. Dice Pablo también, Pablo estaba persuadido de que el Señor hará ambas cosas en la experiencia cristiana en los tesalonicenses, fortalecerlos y guardarlos. Amén. Lo acabamos de leer ahí en el versículo 3. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Fiel es el Señor. De este modo estará capacitado para obedecer los mandamientos derivados de la enseñanza apostólica, derivados de la enseñanza que estaba aquí entregando el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo. Esta palabra bendita, el Señor a través de esta palabra, a la cual debemos obedecer, amén, el Señor nos va a fortalecer, nos va a guiar, porque fiel es el Señor, fiel es el que llamó, fiel es el que prometió, fiel es el Señor a su bendita palabra, a sus promesas para cada creyente, para cada cristiano, para cada persona que busca su rostro. Amén. Busque el rostro del Señor en oración, en la palabra. Seguimos en el versículo 4. Ahí le invito a leer nuevamente, ahí en 2 de Tesalonicenses 3:4. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que hemos mandado. El Señor Jesús dijo en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y todo aquello que hemos examinado son sus mandamientos. ¿Dónde vemos los mandamientos del Señor? En su palabra. Su palabra, ahí están los mandamientos. Y el Señor aquí en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ama al Señor, guarde los mandamientos. ¿Y cómo puede guardarlo? Primeramente, leyéndolo, estudiándolo, escuchando el mensaje de la palabra. Es importante que debemos instruirnos en la palabra. En la palabra también leemos que este pueblo cayó por falta de conocimiento. Que no seamos de aquellos, amén, que tengamos una Biblia cerrada, que como decíamos, le saquemos el polvo para leerla, o que esté abierta solamente en un salmo, sino que esta palabra usted la lea, medite en ella. El Señor nos invita a que leamos su palabra, para que podamos hacer, cómo usted va a hacer lo correcto, cómo usted va a hacer la voluntad del Señor, leyendo la palabra.
Ahí el Señor le va a guiar con la presencia de su Santo Espíritu. Lea la palabra del Señor, intrúyase. Hay clases de escuela dominical los días sábado y domingo, a la cual también le invitamos a participar. El sábado a las 5:30 y el día domingo a las 10:30 horas o 10:30 de la mañana. Está invitado a participar de la escuela bíblica. La palabra del Señor, esta palabra, este evangelio bendito del Señor, es el que se predica y se enseña. Y Dios nos guarde siempre de estar en la sana doctrina. Dios nos libre, porque Él es el que nos va a afirmar y guardar del mal. Y para presentarnos ahí, como leíamos en Judas 24, les voy a volver a leer, hermanos, y en aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria, con gran alegría. Un día le veremos, amén. Estaremos delante de la presencia del Señor. Seguimos adelante, ahí en el versículo 5. Y el Señor encamine nuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Encamine nuestros corazones, amén, al amor de Dios. Aquí el amor de Dios manifestado en la obra salvadora de Cristo. Manifestado en su obra, amén. Aquí lo podemos recordar, amén, y usted más de seguro que se lo sabe de memoria. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí demostrado el gran amor, el amor de Dios. Aquí dice: el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios, a poder reconocer el sacrificio de Cristo, a tomar una decisión. Si usted no ha tomado esa decisión de servir al Señor en este día, en esta tarde, hoy es el día de salvación, dice su palabra. Hoy que escuchas el mensaje, acepta a Cristo como el Señor y Salvador de tu vida. Conoce el amor de Dios, reflejado primero en la obra salvadora de Cristo, derramado en nuestros corazones. Dice que aquel que conoce a Dios conoce el verdadero amor. Amén, porque Dios es amor. Y entregó a su Hijo para que nosotros seamos limpiados, transformados. Amén, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Para que usted y yo no nos perdamos. Para que usted y yo un día nos gocemos en la presencia del Señor. Para que un día estemos delante de Él y le conozcamos. Como dice el himno, cara a cara espero verle. Que sea el anhelo de su corazón, el anhelo del corazón de cada uno de los creyentes. Que podamos un día verle cara a cara. Aquí también el Señor nos anima, este inmenso amor nos mueve a amar a Dios. Amén. Porque Dios derrama su amor en nuestra vida. Y ese gran amor nos mueve a amarle a Él primero. Y dice su palabra que Él nos amó primero. Amén. Y por eso le amamos, porque el Señor nos amó primero, nos dio vida a través de su Hijo, a través de un sacrificio perfecto, a través de la cruz del Calvario, a través de su sangre preciosa derramada para limpiarnos de todo pecado. Ese gran amor reflejado ahí, en esa cruz, podemos conocer a Dios. Y el amar a Dios, y por gratitud a Él, obedecerle. Y también ese amor nos lleva a amar a nuestro prójimo, amar al que está a nuestro lado, ayudarle, a orar, amén, como lo decíamos en los primeros versículos. Pablo invitaba al creyente a estar orando por ellos, orando para que la palabra siguiera, orando para que la predicación siguiera. Siga orando, hermano, siga orando, aún es tiempo. Cada vez que, yo lo digo así, cada vez que yo abro los ojos en la mañana y sé que todavía estoy en esta tierra, es porque todavía hay esperanza, todavía hay gente que necesita escuchar el mensaje, todavía hay personas que necesitan conocer a Cristo, personas que necesitan ser libradas de todo temor, de todo aquello que está ahí en sus corazones, de todo pecado, así como nosotros un día el Señor nos libró. Si el Hijo os libertare, seréis realmente libres en Cristo.
Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Amén. Y nadie viene al Padre si no es por Jesús. Acepte a Cristo como su Salvador personal. Y si usted ya lo ha aceptado, viva conforme a la palabra, porque eso nos invita al Señor. Mientras esperamos su venida, debemos perseverar en la lectura, en obedecer la palabra del Señor, en amar a Dios sobre todas las cosas. Y es el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, amar a Dios. Y el segundo, el cual encierra los 10 mandamientos, es amar al prójimo. Amar a nuestros hermanos, amar a aquellos con los que convivimos a diario. En esta pandemia estamos en nuestros hogares, están nuestros vecinos, amén, los tenemos más cerca, nuestra familia, amarnos, demostrar el amor de Dios. Porque eso demostrar, la gente debe ver en nosotros el amor de Dios. Que el Señor, que ha comenzado la obra en nosotros, siga ahí puliéndolo, porque tiene que pulirnos, tiene que transformar nuestras vidas, nuestro carácter. El Señor nos está demostrando que en Él nosotros somos fortalecidos, somos establecidos, afirmados, perfeccionados en Cristo por su gran amor y misericordia. Somos transformados a la imagen de Él. Aquí habla también, dice, el Señor encamina en nuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Aquí habla de la paciencia de Cristo. Cristo es nuestro mayor ejemplo. Nuestro mayor ejemplo en paciencia, en amor, en oración, en la búsqueda de la comunión con el Padre, a la cual Él también nos invita a tener comunión, a ser uno en Cristo. Amén. Aquí la paciencia de Cristo, es decir, su firmeza en la relación frente a las tentaciones y a la oposición. Aún frente a la muerte, Jesús no se desalentó. Con paso firme avanzó hacia la consumación de su obra en la cruz. Cuando estaba ahí orando, Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya. Y su palabra dice, Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo vino a cumplir. Como dice una canción a lo mejor muy antigua, Él nació para morir. Nació para morir, para que nosotros tuviéramos vida, hermano, para que tú y yo tuviéramos vida y vida eterna. Por eso Él vino a entregar su vida. Él vino a pagar el precio para comprarnos por su sangre preciosa, a la cual es gratuito. Es solamente acudir a Él, solamente decirle, Señor, quiero conocerte como el Señor y Salvador de mi vida. Observemos la frase. Dice, la paciencia de Cristo, amén, y a la paciencia de Cristo. Esto no significa que usted deba dedicarse a discutir acerca de su opinión a favor o en contra de la palabra, discutir la palabra, mejor dicho, o saber, amén. La palabra no es para discutir, la palabra es para edificación, para exhortación, la palabra es para animarnos, la palabra del Señor. Y si hay alguna diferencia, a lo mejor podemos tener puntos diferentes frente a un texto. Debemos saber que Cristo es el que nos une. Una fe, un Señor, una sola cabeza que es Cristo. Amén. Un solo espíritu nos une, amén, a ser el cuerpo de Cristo. Realmente estos versículos contienen hermosas verdades para nuestra vida práctica, de relación con nuestros hermanos en la fe. Leamos ahora el versículo 6 de este tercer capítulo de Segunda de Tesalonicenses. Amén. Pero os ordenamos, hermanos, que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que anda desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Amén. Según la enseñanza. Hay una enseñanza en la palabra. Dios nos advierte. Amén. Aquellos que andan desordenadamente, aquellos que andan en divisiones, en chismes, nos apartemos, amén, porque eso no nos edifica, no nos ayuda a crecer, por el contrario, trae tristeza, trae dolor muchas veces. Pero cuán importante que vemos aquí el apóstol Pablo, a la enseñanza, a esta enseñanza, a esta bendita palabra, debemos prestar nuestra atención, nuestro tiempo,
abrir nuestros oídos para escuchar la palabra, amén. Y no tan solo escucharla, sino también practicarla. Quiero leer también ahí, en Judas 24-25. Dice así la palabra: y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien es poderoso para evitar que caiga y para llevarlos sin mancha y con gran alegría a su gloria. Que toda la gloria sea para Él, quien es el único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor. Toda la gloria, la majestad, el poder, la autoridad le pertenecen a Él, desde antes de todos los tiempos, en el presente y por toda la eternidad. Él es el poderoso. Como cantamos, Él es el poderoso de Israel, el que nos libra y nos lleva y nos fortalece y nos establece, amén. Él es el Señor y Salvador de nuestras vidas. Él nos llevará a caminar en santidad. Le invito a conocer más de Cristo, amén. Dice aquí en su palabra que Él nos va a establecer, como lo leíamos ahí, y lo quiero volver a leer en Primera de Pedro. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Este Dios todopoderoso es el que nos afirma. Él es el que nos fortalece, hermano. En la instrucción de su palabra, usted debe estar conforme a su palabra, el caminar. Conforme a su palabra debemos nuestra vida alumbrar, ser luz donde quiera que estemos. En nuestros hogares estamos ahora, a lo mejor pasamos más tiempo ahora en nuestros hogares, pero también es un lugar donde también con nuestro testimonio debemos ser luz. Te invito a inclinar su rostro, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor, porque Él nos ama, porque Él nos amó primero, amén, y porque en su infinita misericordia Él nos va a guardar sin caída. Sí, nos aferramos a Él. Aférrese al Señor, busque del Señor, en la oración, la lectura de la palabra, en la adoración, alabar al Señor, amén, en los cánticos, la adoración al Señor. Cuán importante, amén, es que usted permanezca en la palabra y conozca. Vivimos tiempos difíciles. Pablo decía, oren por nosotros, para ser librados de hombres malvados y perversos. Oremos por nosotros, por nuestra vida, por nuestra familia. Oremos por nuestro país. Le invito a inclinar su rostro. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Y Él producirá para lo cual el Señor mandó esta palabra. La palabra del Señor no vuelve vacía. Amén. Producirá el fruto por la cual el Señor la mandó. Así que le invito, que el Señor nos ayude a permanecer en su palabra y a tener comunión en oración con Él. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, Señor, te damos gracias. Gracias por tu bendita palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos hablas a través de tu palabra, la palabra inspirada, Señor, a través de la enseñanza, Señor, que Cristo dejó para nuestras vidas, a través, Señor, del ejemplo de Cristo, en la oración, en la paciencia, en llevar, Señor, nuestros pecados, Señor, en llevar, Señor, toda nuestra maldad, Señor, y declararnos tus hijos, en limpiarnos, en transformar nuestras vidas. Señor, gracias. En esta tarde te pedimos por aquellos que no te conocen, Señor, por aquellos que aún, Señor, no han tomado la decisión de pedir que tú obres en sus vidas, que tú vuelvas a nacer en sus vidas, que tú, Señor, seas el Señor y Salvador de sus vidas. Pedimos que tú seas transformando en esta tarde, que tú seas liberando, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Pedimos por aquellos que están enfermos, Señor, que tú seas obrando sanidad, Señor. Mira a mis hermanos, Señor, a nuestros amigos, a nuestros familiares, que ahí en medio de la enfermedad, Señor, a lo mejor del dolor, del problema,
que ellos te conozcan como el Señor y Salvador de su vida. Señor, en el nombre de Jesús, pedimos que tu gloria, tu presencia, Señor, guíe a cada uno, Señor, de los que está escuchando este mensaje, a cada uno de tus hijos, Señor, al conocimiento tuyo. Sabemos, Señor, que tu palabra es viva y es eficaz, que tu palabra no volverá vacía. Esta palabra, Señor, que tú nos das en esta tarde, que nos invita a conocer más de ti, a perseverar en la oración, en el estudio de tu palabra, en conocer más de Cristo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Señor y Dios. Señor, gracias, porque en ti tenemos la victoria, en ti tenemos la fortaleza. Tú eres el que nos guardará sin caída, líbranos de la tentación. Señor, así lo dice tu palabra, en la enseñanza, en el Padre nuestro. En esta tarde te pido que tú obres en la realidad de cada hogar. Señor, tú conoces el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Límpianos, transfórmanos, Señor, cada día, conocer más de ti, ser limpiado de toda maldad, de todo pecado. Líbranos, Señor, del hombre perverso. Líbranos, Señor, de las garras de Satanás. Líbranos, Señor, para estar un día delante de tu presencia. Como dice tu palabra, tú nos guardarás sin caída, para presentarnos un día delante de tu presencia. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, por tu mensaje. Gracias por cada hermano, hermana, amigo que ha escuchado esta palabra, Señor. Tú producirás el fruto para la cual tú la has enviado en esta tarde. Toda la gloria, la honra es para ti, Señor. Gracias, Señor. Hermanos, que el Señor les bendiga, que añada la bendición, esa bendición que no trae tristeza, esa bendición de alegría, de gozo, de paz. Que el gozo del Señor sea su fortaleza. El gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Amén. Que el Señor les bendiga. Gracias, hermano. Gracias por este tiempo que el Señor nos da. Toda la gloria y la honra es para el Señor. Busque el rostro del Señor. Persevere en la oración y en la lectura de su palabra. Bendiciones, hermano. Maranata. Cristo viene. Estamos esperando su venida. Vas al Dios de toda gracia, que nos llamó a tu gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Mas al Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea
Dios.